Señora secretaria, se sirva leer la resolución respectiva, las personas a quienes se les cursó esta invitación, la autora misma del proyecto, etcétera. Listo. Buenos días, señor presidente. Siendo las 9 de la mañana, damos inicio a la audiencia pública convocada para el día de hoy. Orden del día. Primero, audiencia pública jueves 4 de mayo de 2017, hora 9 a.m. Tema, proyecto de ley 210 de 2016, Cámara, por medio del cual se modifican algunos artículos del decreto ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá. Autor, la representante Olga Lucía Velázquez Nieto. Ponente, el representante Teléfono Pedraza Ortega. Proyecto publicado en la Gaceta 1133 de 2016. Lugar, Salón de Sesiones de la Comisión Primera, Roberto Camacho. Segundo, lo que propongan los honorables representantes: presidente Teléfono Pedraza, vicepresidente Elber Díaz Lozano, secretaria Amparo Calderón. Señor presidente, esta audiencia fue convocada mediante la siguiente resolución que la mesa autorizó y me permito leer. Resolución número 010 de abril 19 de 2017, por la cual se convoca a audiencia pública la mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando a. que la Ley Quinta de 1992, en su artículo 230, establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B. Que el honorable representante Teléfono Pedraza Ortega, como ponente del proyecto de ley número 210 de 2017, por medio del cual se modifican algunos artículos del decreto ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá, ha solicitado la realización de audiencia pública. C. Que la mesa directiva de la comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. D. Que el artículo 230 de la Ley Quinta de 1992 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. E. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado, abre comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de estas no es el de que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus posiciones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente, no son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados, cierra comillas. Resuelve, artículo primero, convocar a audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de ley número 210 de 2017, por medio del cual se modifican algunos artículos del decreto ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 4 de mayo de 2017 a las 9 a.m. en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto. El señor presidente de la comisión, el honorable representante Teléfono Pedraza Ortega, ponente del proyecto de ley, de acuerdo a la lista de inscritos, fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria a la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto. Esta resolución rige a partir
de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dada en Bogotá a los 19 días del mes de abril del año 2017. Presidente Teléfono Pedraza Ortega, Vicepresidente Elber Díaz Lozano, Secretaria Amparo Yanet Calderón Perdomo. Señor Presidente, con relación al artículo 5 de la resolución que ordena a la Secretaría hacer todo el trámite pertinente ante la parte administrativa para que la audiencia fuese convocada por el canal del Congreso y todas las instituciones para que la ciudadanía se enterara de la convocatoria de la misma, se hizo lo pertinente ante la Presidencia y la Dirección Administrativa y en el canal del Congreso se convocó a la misma. Asimismo, señor Presidente, por instrucciones suyas, como ponente se hicieron algunas invitaciones con la finalidad de que la audiencia tuviese toda la divulgación pertinente a las instituciones y personas interesadas o que pudiesen tener interés en este proyecto. Entre esas personas se invitaron al ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo Bustos, al ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, al alcalde mayor de Bogotá, doctor Enrique Peñalosa Londoño, al doctor Juan Felipe Zapata Álvarez, alcalde de localidad de Kennedy, a la doctora Maida Cecilia Velázquez Rueda, alcalde de localidad de Usaquén, al doctor Eduardo Augusto Silgado Burbano, alcalde de localidad Antonio Nariño, al doctor Diego Alejandro Ríos Barrera, alcalde local de Suba, al doctor Hernando José Quintero Maya, alcalde local de Chapinero, al doctor Jorge Eliezer Pinilla Peña, alcalde local de Usme, a la doctora Ángela Viani Ortiz Roldán, alcalde local de Engativá, al doctor Gustavo Alonso Niño Furnieles, alcalde local de Santa Fe, a la doctora Franci Liliana Murcia Díaz, alcalde local de Sumapaz, al doctor Eduardo Alberto Moreno Arbeláez, alcalde local de Ciudad Bolívar, al doctor Álvaro Mejía Bravo, alcalde local de Rafael Núñez, al doctor Freddy Alexander Martínez Guzmán, alcalde local de Bosa, al doctor José Ignacio Gutiérrez, alcalde local de San Cristóbal, al doctor Wilson Alberto Díaz Ortiz, alcalde local de Los Mártires, al doctor Jason Alexander Chipatecua Quevedo, alcalde local de Tunjuelito, a la doctora Lady Alejandra Castillo Benavides, alcalde local de Puente Aranda, al doctor Manuel Augusto Calderón Ramírez, alcalde local de La Candelaria, a la doctora Joana Paola Bocanegra Olaya, alcalde local de Fontibón, al doctor Julián Rodrigo Bernal Balmes, alcalde local de Teusaquillo, al doctor Luis Eduardo Garzón, exalcalde, al doctor Carlos Vicente de Ruz, concejal de Bogotá, al doctor Paul Brumen, exalcalde, al doctor Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, al doctor Luis Guillermo Plata, director Pro Bogotá, al doctor Jaime Torres Melo, veedor distrital, a la doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, personera distrital de Bogotá, al doctor Juan Carlos Granados Becerra, contralor distrital de Bogotá, al doctor Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno distrital, al doctor José Ricardo Porras Gómez, presidente de Asamblea Departamental de Cundinamarca, al doctor Horacio José Serpa Moncada, presidente del Consejo de Bogotá, y al doctor Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca. Esas fueron las invitaciones que se hicieron por parte de la Secretaría de la Comisión, por instrucciones suyas, y se ha excusado de asistir a la audiencia el doctor Jorge Eliezer Pinilla, alcalde de la localidad de Usme. Me permito leer la excusa. De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de agradecer la invitación allegada a mi despacho para la asistencia a la audiencia pública sobre el proyecto de ley número 210 de 2016. Sin embargo, por compromisos adquiridos con anterioridad, me es imposible asistir. No obstante, espero poderlos acompañar en otra oportunidad. De usted respetuosamente, Jorge Eliezer Pinilla. Asimismo, se excusó de asistir el ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría. Me permito leer la excusa. Doctora Amparo Yanet Calderón Perdomo, secretaria Comisión Primera, Asunto Audiencia Pública, Proyecto de Ley número 210 de 2016, Cámara. Respetada secretaria, con un cordial saludo, me permito solicitarle le manifieste a los honorables miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la importancia que tienen las invitaciones que hacen a esta cartera. Sin embargo, pido excuse al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, por no poder asistir a la sesión que se llevará a cabo el día jueves 4 de mayo a las 8:30 am, relacionada con el proyecto de ley 210 de 2016, Cámara, por medio del cual se modifican algunos artículos del decreto ley 1421 de 1993,
por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá, debido a que se encuentra en la Presidencia de la República atendiendo compromisos previamente adquiridos. Cordialmente, Danire Buitrago Gómez, Secretaria General encargada. Asimismo, presentó excusa el doctor Miguel Uribe Turbay. Me permito leer la excusa. Doctor Amparo Yané Calderón, asunto, excusa y delegación. Respetada señora secretaria, de manera atenta, acuso recibo de la invitación a la audiencia pública sobre el proyecto de ley número 210 de 2016, Cámara, por medio del cual se modifican algunos artículos del decreto ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá, que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de mayo. Sobre el particular presento excusas por mi inasistencia a la misma debido a compromisos inaplazables adquiridos con anterioridad relacionados con mis funciones como secretario distrital de gobierno. No obstante lo anterior y dada la importancia del tema a tratar, le informo que el doctor Iván Casas Ruiz, subsecretario de Gestión Local, asistirá como delegado de este despacho para atender los asuntos que se traten en la respectiva sesión de conformidad con las funciones y competencias asignadas a la Secretaría Distrital de Gobierno. Reciba un cordial saludo, Miguel Uribe Turbay, Secretario Distrital de Gobierno. Esas son las excusas, señor presidente, que han llegado a la Secretaría de la Comisión. De las personas que se han invitado, primero que todo, le doy la bienvenida aquí a honorable representante Olga Lucía Velázquez, colega aquí de la bancada del Distrito Capital, y a las personas que ya han hecho presentes en esta muy importante audiencia. Yo debo ser claro en este sentido también respecto de esta iniciativa. Hace muchos años, aquí hay algunas personas por ahí que me conocen, yo he transitado esta ciudad, comencé muy joven y pues por supuesto participé muchas veces como concejal de la ciudad, me tocó el 31-33, me tocó el 14-21, hemos querido naturalmente que Bogotá ha sufrido de un problema y es que se ha demorado muchos años sus estatutos. El 31-33 fue expedido por el presidente, que en paz descanse, el doctor Carlos Lleras. Nosotros tuvimos un régimen a partir del año 1945 y después se dictó el estatuto y después vino pues la constituyente y finalmente se lograron algunas modificaciones, como que las leyes del régimen municipal ordinario que antes no eran aplicables a Bogotá, en lo que se estableció que en lo que no le fueran contrarios al estatuto se le podían aplicar, y eso fue un enorme avance porque muchas cosas no se podían hacer, se paralizaban muchas decisiones en la administración distrital porque estábamos, la verdad, muy atrasados en Bogotá frente a la legislación municipal ordinaria. Pero de igual manera he sido muy claro en el sentido de que esta es la Constitución de Bogotá, el Estatuto del 1421, que sirvió de faro para muchas de las administraciones municipales y regionales, y que por supuesto este estatuto no se puede, a mi manera de ver, modificar si no logramos el mayor consenso posible. Es decir, que participen todos los actores que tienen que ver con el 1421. Les quiero contar que aquí firmamos el proyecto en esta legislatura que está pasando de una colega aquí de la comisión, la doctora Clara Rojas. Tuvimos una discusión muy profunda aquí. Lamentamos mucho que la administración distrital siempre ha estado muy ausente, y eso me parece pues muy delicado porque los primeros que tienen que ver con este tema, querida representante, son, pues ni más faltaba, los gestores directos. Por eso
pues ahora me acaba de decir aquí el asistente del doctor Horacio José Serpa, el presidente del Consejo de Bogotá, que por alguna circunstancia no pueden venir, y realmente pues perdemos mucho digamos, el concepto de lo que debe hacerse y buscarse con esta iniciativa. Tuve aquí, pues, lo sabe la Secretaría, lo sabe mi colega Olga Lucía Velázquez. Yo tuve algunas diferencias precisamente de criterio con la iniciativa que se presentó originalmente, que yo mismo firmé también, que fui coponente con otros de ese proyecto, de que pues su autoría la reclamaba la doctora Clara Rojas, pero que la verdad tuvo unas modificaciones muy profundas en esta comisión y que posteriormente fue lo que hizo que yo dejara además una comunicación al presidente de la Cámara con relación a esa iniciativa que todavía está agendada en la plenaria, que debe volver aquí a la comisión. Ojalá que viniera hoy la representante Clara Rojas, porque me parece que aquí en estas iniciativas ninguno tenemos la última palabra. Lo que estas iniciativas y la razón de ser de estas audiencias es precisamente, para eso lo estableció el legislador, es para poder escuchar a la sociedad civil, para poder, no es para que vengan los parlamentarios a que hagamos el debate, sino para que la sociedad civil pueda expresar sus conceptos con relación a la iniciativa y qué cosas encuentran que deben ser modificados. De eso se trata. Entonces, por eso convoqué esta audiencia en el día de hoy. El señor, creo que es el subsecretario, ¿verdad? ¿O el dele? Allá en el camino. Bueno, aquí somos muy puntuales. No sé si les habrán contado que el presidente de esta comisión tiene el reloj exacto, y es a las 9, y a las 9 iniciamos formalmente esta audiencia. Mariano, sí, presidente de la Asociación de Ediles, muy conocido de vieja data. Entonces, esa es la razón de ser de la audiencia. Yo debo aprovechar, ya que hay algunas personas aquí, también para decir lo siguiente. Yo he seguido mucho el ritmo de la ciudad, lamento mucho, pues yo me vine al Congreso porque hubiera podido seguir en el Consejo de Bogotá, que es una institución a la que he querido demasiado, pero la vida política debe ser siempre eso, un ascenso y una carrera permanente. Lamento mucho que nuestra ciudad haya tenido que sufrir tantos traumatismos de las últimas administraciones, lamento positivamente. Aquí en el Congreso quedaron, yo creo que por lo menos 60, 70, 80 constancias de lo que fue el desastre de las últimas administraciones. No encuentro hoy ninguna razón válida para que, después de haber dejado una ciudad totalmente descuadernada, vengan aquí hoy a buscar la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa. Yo le debo decir con toda autoridad, cuando presentaron algún copartidario mío que quería ser Pinos, o mejor algunos que buscan a base de esas iniciativas, trampolines políticos, me opuse a la revocatoria del señor Gustavo Petro, con todas las diferencias que tuve y que sigo teniendo respecto de lo que fue la administración de la ciudad. Hoy no encuentro cuál es la razón para que de la noche a la mañana, yo voté unas 2 veces por acompañado al alcalde sin tener que ir a recibir ningún tipo de contraprestaciones por Enrique Peñalosa. No puede ser posible que estén en una ciudad descuadernada y que después de que la dejan descuadernada, entonces pretenden de la noche a la mañana que ahora pues hay que revocar al doctor Peñalosa, cuando pues lo único que va a sufrir es la ciudad mucho más de deterioro de la que nos la dejaron. De tal manera que debo decir con enorme franqueza que no estoy de acuerdo con esa iniciativa
de la revocatoria al alcalde Peñalosa. Pero de igual manera también, ya que hay por ahí algunas personas de Bogotá que tienen alguna relación, también debo expresar mi total inconformidad con esa propuesta del alcalde mayor de el cobro de valorización, porque me parece que el alcalde, y en eso no se puede parecer al doctor Gustavo Petro, ni seguir improvisando. A mí me tocó la valorización, estando, no sé si era todavía presidente del Consejo, con el doctor Antanas Mocus. Se decretó un derrame de valorización, queridos amigos, que fue la más grande que se había decretado hasta antes de esa, fue la más grande. Y resulta que apenas hicieron el 30, 35%, 40% de las obras que el doctor Pinilla, que era director del IDU, nos dijo, le presentan un plan de obras y a la hora de la verdad ni siquiera las han estudiado adecuadamente, ni tienen los presupuestos, sino simplemente lo que hacen es el derrame de valorización. El doctor Petro nos cobró una valorización, óigame, contrasentido, que después entonces dijeron que no la hacían y que devolvían la plata. No la devolvieron porque es un verdadero calvario. Después de haber pagado en el distrito, después de haber pagado la valorización, dijeron que ya no hacían las obras y que iban a devolver la plata. Cuando iba uno a decir, bueno, devuélvame la plata, entonces era un rumo de documentos verdaderamente kafkiano, que la gente, creo yo también, allá se quedó la plata en el IDU, porque pues yo no tengo tiempo para ir a estar presentando cada vez documentos y más documentos cuando me han de ir a devolver la plata, la transferencia al banco a través del cual yo hice el pago de la valorización. Aquí no hay obras, realmente un plan de obras serio. Me parece que el doctor Peñalosa en este momento venir a cobrar una valorización cuando el país está saturado de impuestos, cuando al alcalde le acaban de autorizar en el Consejo de Bogotá la venta de un paquete importante de las acciones de la empresa de energía eléctrica, cuando le acaban de aumentar el cupo de endeudamiento, etcétera, cuando nos llegan los impuestos del predial y el de rodamiento, con unos reajustes que en muchas de las ciudades, como sucedió en Normandía, hicieron pues una protesta en todas partes, y otras porque uno no tiene tiempo de salir a protestar, sino simplemente que paguen. Entonces me da mucha pena con el doctor Peñalosa, pero sí no lo puedo acompañar, lo digo aquí públicamente, aunque no tengo pues hoy la cercanía en el Consejo de Bogotá, pero sí no puedo estar de acuerdo en que de la noche a la mañana salgan así, saquen por allá, ¿no? Misteriosamente dicen, no, es que este es el paquete de obras de valorización, 1.200.000 millones de pesos, 1.500.000 millones de pesos, y que tienen que seguirlos pagando, y con una cosa que tampoco debo compartir, de que todo lo quieren volver aquí, que los estratos 1, 2 y 3 que no pagan. Mire, hoy hay profesionales que viven en los altos, aquí de Chapinero, que se ha desarrollado mucho, profesionales que están ganando 2,5 o 3 millones de pesos, que con mucho esfuerzo, que han conseguido algún crédito de una corporación de ahorros, pero ya están, esas viviendas están en estrato 4, 5, 6, y entonces ¿cómo puede hacer una persona para tratar de alguna manera de poder subsistir? De tal manera que me da muchísima pena, pero no comparto esa iniciativa del doctor Enrique Peñalosa. Muy bien. Entonces, doctora Olga Lucía, aquí 2 minuticos para que iniciemos esta audiencia y entonces, en el orden, como siempre hacemos, señora secretaria, que van llegando, que se han inscrito, entonces, muy bien, tendrá un término máximo de 5 minutos cada persona que va a intervenir. Y si alguien tiene algún documento por escrito, le agradecemos que nos lo dejen radicado en la Secretaría. Doctora Olga Lucía. Doctor Telésforo Pedraza, buenos días y buenos días a todos los asistentes a esta audiencia. Quiero darle las gracias porque esta es la segunda vez que presento el proyecto de la reforma del 1421. La primera vez lo presentamos en el 2014, una vez inició el nuevo periodo legislativo, que surgió trámite también en la comisión primera. Hicimos una serie de audiencias públicas, pero finalmente la ponente, la doctora Clara Rojas, le dio archivo
a nuestra iniciativa, razón por la cual volvimos a revisar nuestro proyecto y lo volvimos a radicar porque lo que tenemos es persistencia. Entonces, por eso le doy las gracias al doctor Telésforo porque nos ha dado nuevamente la posibilidad de hacer esta audiencia, en el entendido que Bogotá sí necesita una reforma al 1421. La necesita no por capricho, no por un tema político, no, la necesita por sencilla funcionalidad y gobernabilidad. Aquí tenemos unas localidades que tienen la población equivalente a varias ciudades del país. Solamente por mencionar algunas, yo tengo la comparación de las 20 localidades, pero solo por mencionar algunas, Suba, por ejemplo, tiene la mitad de la población de Medellín, teniendo Medellín una alcaldía, una infraestructura suficiente para desarrollar su ciudad. La localidad de Suba tiene funcionarios, una capacidad mínima de funcionarios para soportar cerca de 1.500.000 habitantes que hoy tiene la localidad. Una localidad como Engativá, que Engativá tiene fácilmente la misma población que Cartagena. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar la dimensión poblacional de nuestras localidades, pues no se compadece con la capacidad institucional que tienen para resolver los problemas en la localidad. Pero adicional a ello, adicional de la población, tenemos una reorganización del distrito pensado en unos grandes problemas, pero no en la gobernabilidad de la ciudad. ¿A qué me refiero? El año pasado, la Alcaldía Mayor presentó la creación de la Secretaría de Seguridad, sacando de la Secretaría de Gobierno el tema de seguridad, creando una secretaría, resolviendo, entre comillas, resolviendo un tema frente a la seguridad, pero la gobernabilidad local quedó nuevamente en la estructura de la Secretaría de Gobierno como una gerencia de gobernabilidad local, no más. Es decir, esa es la importancia que se le dio y la trascendencia que se le dio a esa reforma al crear la Secretaría de Seguridad. Lamentable a mi modo de ver, porque es un poco minimizar lo que significan las alcaldías locales para el distrito. Entonces, ¿se requiere la reforma? Sí, se requiere la reforma. ¿Y por qué se requiere la reforma? No solamente porque el estatuto orgánico, cuando se hizo el estatuto orgánico, Bogotá tenía 4 millones de habitantes. Hoy tiene, según el DANE, cerca de 8 millones, pero según la vida cotidiana, la población flotante, tenemos cerca de 10 millones de habitantes en la ciudad. Un estatuto que se realizó para manejar una ciudad donde estaban organizándose una serie de normas, y entonces empiezo ya con uno de los temas importantes que tiene esta propuesta, y es la eliminación de la veeduría. No es la primera vez que alguien presenta la eliminación de la veeduría, se ha presentado muchas veces la eliminación de la veeduría, y entonces siempre, dependiendo de quien esté ocupando el cargo de veedor, entonces se defiende que se quede o se defiende que se acabe. Pero resulta que las instituciones no son dependiendo de quién esté ahí, sino la institución por sí misma, por la cual fue creada, tiene que tener una razón de ser. ¿Qué pasa cuando se crea la veeduría? La veeduría, la veeduría cuando se crea, no existían una serie de normas de autocontrol, de sistema de gestión de calidad y de control interno. No existían, porque empezaron a crearse después del 93.
cuando se empiezan a crear después del 93, pues la veeduría ya es, y empieza uno a comparar cuáles son esas bondades de la veeduría frente a la personería y frente al control interno. Y mi gran discusión es frente al sistema general de control interno, disciplinario y control interno, que son distintos. Hoy, por ley, es obligación que todas las entidades tengan oficinas de control interno. Y uno de los principios es el autocontrol. Ese autocontrol de cada una de las entidades es el control previo, porque es lo que la entidad de manera preventiva tiene que desarrollar para disminuir los errores que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones. La veeduría, por lo tanto, al generarse esas nuevas leyes, pierde un espacio importante dentro de la organización, dentro de la estructura del distrito. De tal suerte que se convierte en una consejera. Alguien me decía ayer, cuando estuvo Guantánamo servía porque el alcalde le ponía cuidado, pero es que una entidad no puede existir dependiendo de qué alcalde le pone cuidado y qué alcalde no. Y en ese orden, ese es uno de los temas que se pretenden. ¿Para qué? Para que se fortalezcan las alcaldías locales. Los recursos que hoy tiene la veeduría se podrían utilizar para fortalecer las alcaldías locales. Alcaldías locales que requieren desarrollarse, y es una de las propuestas que trae el proyecto de ley, es fortalecer el sector localidades. Es que el sector localidades no se ha desarrollado. Se creó en el 1421, pero no se ha desarrollado. Por eso el sector localidades pretende la creación de estas, en lugar de ser alcaldías locales, que sean unas direcciones donde se establezca un perfil para un alcalde local, que se cambie esa denominación y sea de verdad un gerente local que resuelva los problemas de la población que está allí, pero además que se diferencien los roles entre las funciones que debe desarrollar y el nivel central. Y un tercer tema es la creación de ese departamento de inspección, vigilancia y control. Según el último estudio que hizo la Universidad de los Andes, más de 154 funciones tiene un alcalde local, y de ellas cerca del 85% son de inspección, vigilancia y control. Y en ese orden, pues sí se requiere una dirección de inspección, vigilancia y control, porque los alcaldes locales ni alcanzan, pero además se cruzan las funciones con las diferentes secretarías. Entonces, si miramos desde un punto de vista de planificación y de organización de la ciudad, se requiere una dirección de inspección, vigilancia y control que establezca las condiciones, que establezca las reglas del juego, pero además que disminuya los problemas de corrupción que se han generado alrededor de estas actividades. Doctor Telésforo Pedraza, muchísimas gracias, y yo sí creo que es necesario hacer esta revisión. Se han hecho miles de estudios, el último, como menciono, es de la Universidad de los Andes. Yo hablé con la administración distrital, tiene un gran interés, pero también pide que más tiempo, más estudio. Yo creo que esto está sobrediagnosticado, lo que se necesita es voluntad política y voluntad administrativa para poder hacer una reforma, y sí se requiere. Muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, le doy la bienvenida al señor veedor distrital que está aquí presente. Muchísimas gracias por concurrir, porque aquí, ahora que mencionaba la representante, con el doctor Germán Barón Cotrino, en su momento aquí presentamos un proyecto precisamente para eliminar la veeduría distrital, pero bueno, es decir, Adriana hizo una magnífica tarea, Adriana Córdoba hizo una magnífica tarea durante la administración del señor Gustavo Petro. Muy bien, por 5 minutos máximo. Entonces, en el orden, como decía, el primero que llegó, Mariano. Entonces, don Mariano Briceño, que es el presidente de la Asociación de Ediles. Usted debe ser el más veterano, ¿no, Mariano? Tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Doctora Olga Lucía, pues no podría pasar por alto y saludar a los funcionarios, al señor veedor. Evítese los saludos, Mariano, para ganar el tiempo. De todas formas, sí resaltar la importancia de los dos representantes que están aquí en Bogotá, que los hemos visto puestos con el overol para sacar los temas de Bogotá adelante.
Eso es importante decirlo. Ya metiéndonos en el tema, desde luego, uno siempre que habla de la descentralización, honorables representantes y las personas que nos acompañan, se traslada uno a la ley primera del 92. ¿Y por qué siempre uno se traslada allí? Quienes desde esa época fuimos elegidos como ediles, porque allí había cosas importantes de resaltar. Y era, por ejemplo, una de las facultades que teníamos los ediles era de citar a los funcionarios del distrito. Desde luego eso en un momento dado se volvió una locura, porque todas las 20 localidades citando funcionarios, pues eso fue un poco dañino para la descentralización. Pero sí, por lo menos en la reforma del 1421, cuando nos citaba el doctor Jaime Castro, alcalde mayor de ese entonces, nosotros le pedíamos, por ejemplo, que los funcionarios de la administración, por lo menos los subsecretarios o los jefes de división, fueran a las localidades a discutir los temas de la ciudad con las localidades. Pero eso fue imposible. Y hoy en día, doctora Olga Lucía y doctor Telésforo, y aquí saludamos al concejal Serpa que nos acompaña, es supremamente difícil lo que nos toca en las localidades para que los funcionarios vayan a discutir los temas de las localidades con nosotros. A veces incluso somos castigados injustamente con el tema de la descentralización. Los alcaldes mayores, después de Jaime Castro para acá, lo que han hecho es, a base de resoluciones, a base de decretos, debilitar la descentralización. Y por eso se hace necesario, ustedes han hecho unos esfuerzos importantes para la reforma del 1421, en la cual nosotros los ediles de Bogotá estamos de acuerdo. Y no siempre estamos peleando. Por ejemplo, hemos hecho propuestas que a los alcaldes locales en una época se les quitara incluso la contratación y que el alcalde mayor nombrara gerentes de los fondos de desarrollo local. Porque es que aquí, cuando se habla de defensa de los alcaldes locales o de la descentralización, la gente a veces se limita a pensar que estamos defendiendo contrataciones, y eso no es la razón de ser de la descentralización. Entonces, nosotros, como ediles de la ciudad, sí queremos, por ejemplo, que hayan unos términos. Por ejemplo, ahora cuando se viene el tema de los alcaldes locales, que por demás tenemos que rechazar la forma, nosotros apoyamos la administración distrital, en su mayoría los ediles estamos apoyando de todos los partidos al alcalde mayor, pero también tenemos que rechazar esa forma como se golpea la descentralización, porque no es a los alcaldes, yo le he dicho, es a los ediles, es a la descentralización a la que se está golpeando con esa clase de shows que se hacen a veces, de pedirle la renuncia a todos los alcaldes, cuando realmente lo que deberían hacer era mirar localidad por localidad, y la que esté actuando mal, o el alcalde que esté actuando mal, pues el alcalde mayor tiene la potestad de retirarlo de su cargo, y no poner la descentralización como lo están haciendo en este momento en el escarnio público. Es que eso no puede seguir pasando. Y que a la administración, por ejemplo, en la reforma del 1421, se le dé la posibilidad de que a los alcaldes locales que sean removidos, la administración tenga 15 o un mes, porque ¿cómo así que alcaldes locales encargados de la administración por un año, por 6 meses? Ahí tenemos el caso de Suba, por ejemplo, ahorita. ¿Cuánto llevamos nosotros ahí? Y ahora los que saquen, entonces dejémoslos ahí hasta... Eso va en contra de la descentralización. Y un minuto para terminar. A dejar, no hoy, pero un documento que hemos preparado la Asociación de Ediles, doctor Telésforo, para que miremos realmente ese tema
Y sobre todo una cosa importante en este minuto, también hemos dicho, a los alcaldes locales hay que mejorarles su salario, pero cuando hablamos entonces dice, es que toca mejorarle también el salario porque está pegado a los honorarios de los ediles. Entonces a la administración también, aquí está el doctor Iván Casas, con quien hemos estado en varias reuniones con el secretario de gobierno tocando ese tema, porque si queremos eficiencia con ese sueldo también de los alcaldes locales, y no se hace nada, sino siempre es que el problema es que entonces son los 184 ediles. Entonces nosotros sí queremos realmente que estas discusiones sean, el tema de la veeduría también es importante. Nosotros en algún momento, porque cuando estuvo una señora anterior a la doctora Adriana, esa veeduría del doctor Samuel Moreno Rojas fue yo quería diciéndole a la doctora Alga que la sociedad en los próximos días Bien, muchas gracias. Le doy la bienvenida aquí al señor presidente del Consejo de Bogotá, doctor Horacio José Serpa. Ya había dicho yo que tal vez la institución que más he querido a lo largo de mi carrera política ha sido esa institución, ¿sí? No me quedé allá porque pues naturalmente la vida política, cuando uno se queda demasiado, Horacio, en unas instituciones, la gente comienza a pensar como que ¿por qué con tantos años en el Consejo de Bogotá? Así que usted que tiene pues el ejemplo de su papá, que ha sido un excelente hombre de la vida pública, pues para adelante. Le doy la bienvenida y le doy también me complace tener aquí a la doctora Angélica Lozano, también representante de la capital. Siguiente persona, el doctor Iván Casas Ruiz, subsecretario de Gestión Local, es delegado del doctor Miguel Uribe, que no me llamó ayer para decirme que no podía venir. Entonces, 5 minutos. Muy buenos días para todos y todas, honorables representantes, muchas gracias por la invitación que nos hacen hoy y muchas gracias también por la iniciativa que toma la corporación de adelantar nuevamente una revisión de este proyecto que es tan importante para la ciudad de Bogotá. En efecto, nosotros saludamos que haya nuevamente una discusión sobre el tema de localidades en el marco, creemos nosotros, de una reforma grande que hay que hacer en general al Estatuto Orgánico de Bogotá. Y compartimos varios de los elementos que señala este proyecto, en el sentido de que sí consideramos que es hora de que tecnifiquemos y avancemos en la modernización de lo que es el rol de las alcaldías locales y ojalá también en una simplificación de lo que son las funciones y competencias que hoy en día tienen las alcaldías locales. Lo mencionaba la honorable representante Olga Lucía, las alcaldías locales han arrojado los diferentes estudios, tienen hoy en día alrededor de 150 o 160 funciones y competencias asignadas por distinto tipo de norma. Normalmente lo que sucede en el Distrito Capital es que todas aquellas normas que vía Congreso a través de ley le llegan a la entidad territorial Distrito Capital de Bogotá son delegadas para su materialización en el territorio a los alcaldes locales. ¿Qué creemos nosotros? Que eso ha llegado a un punto que amerita una revisión, porque no todos los temas, consideramos nosotros, que se deben desarrollar sobre el territorio necesariamente deben ser tarea de las alcaldías locales. En algunos casos hay entidades o sectores con mayor capacidad técnica y administrativa para desarrollar este tipo de funciones y competencias. De forma nos preocupan un par de aspectos del proyecto, especialmente lo que tiene que ver con la competencia, digamos, y la capacidad de hacerlo mediante un proyecto de ley. Especialmente hay dos artículos de la Constitución, el 322 y el 323, que señalan que, uno, el 322, los alcaldes locales son elegidos de ternas presentadas por juntas administradoras locales y está en la Constitución. Y el 323 también señala, esto lo tengo por acá a la mano, el 323, los alcaldes locales, y menciona así la Constitución, serán designados por el alcalde mayor de terna enviada por la correspondiente junta administradora local. Si cambiamos la denominación de los alcaldes locales, hago referencia con esto, deberíamos entrar en un proyecto de reforma constitucional o de acto legislativo para poder cambiar esa denominación, porque desde allí, desde la misma Constitución, es que empieza para Bogotá un régimen especial que fija la figura de los alcaldes locales. Entonces esa observación quería arrancar por hacerla, porque necesitaríamos revisar si es mediante esta figura de proyecto de ley que lo deberíamos hacer.
volviendo al tema, saludamos, digamos, la iniciativa. Yo quiero contarles algunas cosas brevemente de diagnóstico que creo que se hacen complementarias a lo que está presentando esta iniciativa. En efecto, las alcaldías locales están sobrecargadas en funciones y competencias, pero tienen dos columnas fundamentales de trabajo que son el eje principal de su labor. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las labores de inspección, vigilancia y control, que como mencionaba la representante, que le generan a las alcaldías locales un cúmulo importante de trabajo. Nuestros alcaldes locales hoy inspeccionan labores de metrología legal, es decir, las estaciones de servicio, los establecimientos de comercio, los bares y discotecas, los restaurantes, inspeccionan los parqueaderos, inspeccionan la labor que realizan los parques de diversiones, inspeccionan incluso temas de lo que denominan la operación de los ascensores, por ejemplo, en los establecimientos, una gran cantidad de temas que en nuestro concepto exacto sobrecargan la labor de los alcaldes locales, y esa es una de sus columnas, la labor de inspección, vigilancia y control. Y por otro lado tienen toda una labor administrativa, que es lo que implica formular un plan de desarrollo local, unos proyectos de inversión y unos procesos de contratación, que como ustedes saben, adelantar toda una labor contractual es una tarea administrativa enorme que les demanda un esfuerzo gigante a las alcaldías locales. Entonces creemos que ese exceso de funciones y competencias sí dificulta la labor, porque los alcaldes no saben muy bien cómo distribuir su tiempo entre todo ese rol de estar en el territorio, inspeccionar y vigilar, y todo ese rol de responsabilidad de ejecutar los recursos de un fondo de desarrollo local. Si a esto le sumamos que los alcaldes locales son también los responsables de interlocutar con las instancias de participación local, nosotros hicimos un diagnóstico y en Bogotá existen más de 530 instancias de participación en lo local, sumadas las de las 20 localidades. Hay localidades que tienen entre 40 y 50 instancias de participación, consejos, mesas, espacios de deliberación y de discusión. Y en cada uno de estos espacios, vía decretos o incluso acuerdos o acuerdos locales, ha sido consignada la participación de los alcaldes locales en esos espacios. Entonces, la verdad, los alcaldes locales es otro elemento que habría que ver. Todo el tema de participación ciudadana también les concentra un punto importante de su tiempo, y creo que eso también está recogido en el marco del proyecto. Nos parece pertinente, pensemos en la posibilidad. Ya, un minuto para terminar. Y le voy a rogar a ustedes, fundamentalmente la administración distrital, que nos presente ustedes, tienen dos proyectos en sus manos. Uno que, como decía aquí, está aquí también Angélica, participó en esa discusión, tuve la oportunidad, lo dije antes que tú llegaras, de hacerle una serie de observaciones. Puedo entender que con buen propósito la representante Rojas finalmente después presentó algo que no es reglamentario, que fue una visión de la ponencia, ya está la ponencia más radicado y que no había sido estudiado o articulado en la comisión. Por esa razón yo me permití presentar en la plenaria de la Cámara una constancia y una solicitud al presidente para que el proyecto volviera acá. Como lo que se trata es de sacar un proyecto que reúne el mayor consenso posible, por eso estamos haciendo esta audiencia, ¿cierto? Yo le agradecería a la administración distrital, que ha estado muy ausente en diferentes oportunidades, que por favor nos traiga un documento y que podamos trabajar todos aquí, pues también a los ediles, etcétera. No se trata simplemente de sacar como hemos hablado, un proyecto que mañana nos estén diciendo pues aquí que nosotros estamos legislando a espaldas de la realidad. Ok, puede terminar. Con mucho gusto, representante. Nosotros estamos trabajando en la consolidación de lo que es la visión de administración distrital completa sobre este proyecto, y en efecto lo vamos a radicar también para conocimiento de toda la corporación. Pues como es tan breve el tiempo, porque nosotros estamos dejando consignados por escrito en nuestro concepto varios de los comentarios que tenemos a la iniciativa, simplemente hago referencia a otro tema que me parece fundamental, y es, creo que vale la pena que revisemos, ojalá en mesas de trabajo con las entidades que hacen labores de inspección, vigilancia y control, la propuesta de este departamento administrativo que realizaría las labores de inspección, vigilancia y control. Concentrar la labor en una sola entidad no me parece mala idea, pero tenemos que revisarlo muy bien con ellos, porque los funcionarios que desarrollan distintas labores de inspección, vigilancia y control, hago referencia a los casos de salud, a los casos de cultura, a los casos de la misma alcaldía mayor que hace, por ejemplo, la inspección y vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo, la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, tienen funcionarios dedicados a esa labor, que además realizan otras labores administrativas adicionales, incluidas las labores de prevención. Asimismo, las alcaldías locales tienen sobrecargada una labor de inspección. Puede terminar.
que no nos parece mal que sea recogida por una entidad o instituto distinto, pero ¿por qué pedimos que haya especial cuidado con este tema? Por dos cosas. Uno, porque el nuevo Código Nacional de Policía le asigna de manera expresa varias de estas labores de inspección, vigilancia y control que está haciendo referencia al proyecto a los inspectores de policía. Entonces tendríamos que pensarnos en la figura de un instituto o de una unidad administrativa dedicada a la inspección, vigilancia y control, qué pasaría con esos inspectores, porque es una competencia legal que le da el Código de Policía, si estos inspectores deberían pasar entonces a ese departamento administrativo, y qué pasaría con otro tipo de funcionarios que realizan esas inspecciones en salud, en cultura, en ambiente y en otros espacios. Nosotros hemos planteado en distintos momentos, de hecho estamos adelantando un proceso de consultoría actualmente en la Secretaría de Gobierno sobre esa distribución de competencias y funciones de las alcaldías locales. Siempre hemos planteado que Bogotá debe revisar si varias de estas funciones, no solo las de inspección, vigilancia y control, sino otro tipo de funciones que han sido cargadas a las alcaldías locales, podrían o deberían ser recogidas por entidades del nivel central de la administración distrital. Hay algunas tareas que están hoy en día asignadas a las alcaldías locales que son demasiado técnicas, rigurosas y demandantes de tiempo, que a veces no alcanzan a ser cubiertas por las alcaldías locales. Hago referencia solamente a una. Las alcaldías locales tienen hoy todo el tema de control urbanístico, que implica que las alcaldías, los alcaldes con sus equipos de trabajo, ahora de la mano de los inspectores, deben realizar todo un seguimiento a todo el cumplimiento de la norma urbana en Bogotá, desde las personas que están construyendo sin licencia, pasando por las personas que están haciendo ocupaciones ilegales de vivienda en la ciudad, en predios públicos y privados. Todo ese control urbanístico le corresponde hoy en día a las alcaldías locales, con una capacidad limitada de personal, de recursos, e incluso de instrumentos técnicos, de software y otras cosas. Entonces nosotros hemos planteado, y en ese estudio que estamos haciendo lo vamos a revisar, en qué medida, por ejemplo, una entidad como la Secretaría del Hábitat, por ejemplo, podría recoger una función de estas. También obviamente podría ser recogida, como plantea el proyecto, en una única entidad que haga labores de inspección, vigilancia y control, pero tendría la tarea muy clave, muy difícil, creo yo, la administración, de revisar en el marco de esa unidad administrativa cómo redistribuir los temas, porque la verdad, si uno hace un inventario de todos los temas a los que se le hace inspección, vigilancia y control en el distrito, encuentra que es una gama muy variada. Entonces el mensaje es pertinente revisar si sí es una única entidad la que debería o podría recoger todas esas responsabilidades de inspección, vigilancia y control, o si es mejor, como lo venimos haciendo, a través de unos sectores con una instancia de pronto o una unidad que coordine esas labores de inspección y vigilancia que se vienen realizando. Normalmente uno encuentra una queja del sector privado, especialmente de los establecimientos de comercio, respecto a que la labor de inspección y vigilancia es dispersa. Entonces los establecimientos de comercio, los bares por ejemplo, dicen: a nosotros nos visitan, pero las visitas no son interdisciplinarias. Nos visita un día la alcaldía, otro día bomberos, otro día salud, otro día nos visitan de medio ambiente para verificarnos el tema de insonorización del establecimiento, y eso nos hace pensar en que lo que plantea el proyecto en su espíritu es interesante. O sea, es pertinente que haya una entidad que, si bien no realice todas, no sé si se realice o no toda la tarea de inspección y vigilancia, por lo menos sí coordine la labor de todas las que realizan inspección y vigilancia, para que cuando lleguemos le evitemos a los establecimientos de comercio, especialmente a los privados y a la ciudadanía, un exceso de carga administrativa y de tramitología, ¿no? O sea, hoy en día para uno operar un establecimiento de comercio en Bogotá tiene que hacer una ronda por varias entidades del distrito para expedir distintos permisos, licencias y otros tipos de trámites que se deben realizar. Entonces nos parece muy pertinente que se revise este tema respecto a la labor de inspección, vigilancia y control. Y si se me permite, finalmente, honorables representantes, yo sí quiero rescatar algo en lo que tiene que ver con la veeduría distrital, o la operación de la veeduría distrital en Bogotá. Este año, el año pasado y en principios de este año hemos venido realizando un trabajo importante con la veeduría distrital, y uno encuentra que, si bien el rol de la veeduría es una figura atípica, porque solo Bogotá tiene una instancia de este carácter como la veeduría distrital, que realiza una labor, digamos, de organismo de control, pero especialmente en el tema preventivo. Otros organismos de control tienen una labor mucho más clara en materia de control disciplinario, las personerías y la Procuraduría, control fiscal, la Contraloría, además de las labores de control interno que ya mencionaba la representante, que son muy importantes para las entidades. Pero no hay que descartar la importancia de esta labor preventiva en dos sentidos, que es como veo yo que se ha logrado desarrollar en Bogotá. Por un lado, en lo que tiene que ver con generar alertas de situaciones que son no bien hechos de corrupción, pero sí situaciones administrativas en las que las entidades cometen errores.
Nosotros en particular hemos podido recibir los conceptos de la veeduría distrital, por ejemplo, frente a las actuaciones de las alcaldías locales, y nos han señalado una amplia gama de elementos en los que de pronto las alcaldías locales están cometiendo errores, desde errores con la demora en la respuesta a la información, respuesta a los ciudadanos en derechos de petición, o como faltas en lo que tiene que ver con no publicar a tiempo, por ejemplo, algunos tipos de información como los que plantea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero también vemos que hay un rol importante allí que se coordina con el distrito en materia de formulación de política pública, y en particular aquí en el distrito, la veeduría de la mano con la administración distrital, y eso está consignado en el Plan de Desarrollo Distrital, está trabajando en la consolidación de una propuesta de política pública de transparencia para el Distrito Capital, que yo creo que estamos en mora también de desarrollar, y que me parece importante que en ese sentido se resalte el rol que viene realizando la veeduría y que lo pensemos muy bien en el Congreso respecto a las decisiones que se planteen para la veeduría también. Bueno, muchas gracias. Después hablaremos, mi querido señor subsecretario, sobre el tema de los organismos de control que le está costando demasiado a los bogotanos y se ha convertido en un nido de corrupción y de clientelismo político, y uno no entiende cómo la Contraloría de Bogotá le aumentan en este año. Qué pena con usted, doctor Serpa, pero es que no puede ser posible que a uno le digan a los bogotanos que después de 6 años o 9 años le encuentran un hallazgo del túnel de Canoas. Eso es para ponerse uno a llorar, pues, de ver que después de 9 años entonces se encuentran eso. Y lo propio la personería, querido señor subsecretario, realmente cuando Uribe, yo fui ponente del referendo con su copartidario aquí, doctor Serpa, el doctor Rafael Pardo, ¿no? Y otros, y Juan Fernando Cristo, allá, de la eliminación de las contralorías y las personerías, ¿sí? Pero esos organismos o se modernizan y dejan de ser pues un foco ahí de corruptela, ¿no? Porque eso de llegar uno después tardíamente, y además de eso dejar de quitar eso de que son organismos que depende de quién sea el sindicado, le van abriendo investigaciones que no terminan en nada, sino en papel y todo este tipo de cosas. Pues eso es bueno. Señor veedor, tiene luz en la palabra. Presidente, muchas gracias. Presidente del Consejo también. Representantes, Olga Lucía, Angélica, todos, muchas gracias. Nosotros recibimos la invitación ayer, vamos a radicar también nuestro concepto. Voy hoy solo a adelantar un par de temas porque me parece, pues, como audiencia pública y en este escenario muy importante decirlo. El primero es, no asistimos hoy, no venimos, gracias Iván también por la intervención en relación con la veeduría, para defender la veeduría distrital. Entonces yo no voy a intervenir en estos 3 minutos para defender el puestico. Digamos, eso es muy importante. ¿Sí? No, lo que voy a decir no es, yo soy fundamentalmente un académico, prestado, digamos, al mundo de lo público. Y efectivamente, estoy de acuerdo con muchas de las críticas que se han venido haciendo. Cuando yo acepté la veeduría distrital, ya había 5 proyectos de ley en los últimos 5 años, 5 en 5 años, el promedio es todos los años hay un proyecto de ley, y 3 de ellos proponían eliminar la veeduría distrital, así que, digamos, es un escenario que conozco. Efectivamente, el tema de control interno, representante, nos interesaría mucho resolverlo, es decir, ahí sí hay unos conflictos en las interpretaciones en qué hace la Secretaría General y qué hacemos nosotros. Incluso en la última reforma, cuando de la Secretaría General se separa la Secretaría Jurídica, se genera más confusión, no se aprovechó el momento para resolverlo. Tema que definitivamente hay que aclarar y hay que aprovechar esta discusión para aclararlo. Atención al ciudadano, también cuando se crea la veeduría, nosotros somos quienes hacemos la tarea de atención al ciudadano, pero ahora existe un sistema distrital de quejas y soluciones, ahora existe incluso una subsecretaría de atención al ciudadano, también es un tema que vale la pena resolver, pero hay otras cosas que no hace sino la veeduría distrital. Yo le cambiaría el nombre, creo que es terrible que se llame veeduría, creo que eso lo confunde con las veedurías ciudadanas, pero definitivamente, y al contrario, digamos, no deberíamos ir en contra de la corriente de lo que están haciendo las ciudades grandes en el mundo. Nosotros estamos trabajando porque además estamos enseñando de nuestra experiencia con el área metropolitana de Barcelona, que creó en el 2015 una agencia para la transparencia y la anticorrupción, con Montreal, que creó en el 2014 una superintendencia de alguna manera para trabajar temas de anticorrupción y de transparencia, con incluso la Procuraduría Nacional, que viene trabajando hace 5 años en temas
de prevención. Creó todo el mundo, digamos, acompañando como procuraduría, estoy hablando del nivel nacional, no del nivel distrital, todos los actos relacionados con hacer gestión preventiva desde la procuraduría. Yo sí creo que una agencia, por eso quiero separarme de la discusión de si estoy defendiendo particularmente estos 74 cargos de planta o lo que estén haciendo en particular, sí creemos que Bogotá necesita una agencia que haga anticorrupción, que haga acceso a la información pública, que haga gestión y evaluación y monitoreo de la contratación, de la eficiencia administrativa, y eso no se lo puede hacer uno a sí mismo. Eso necesita un tercero, un actor que pueda ir y mirar y decir y valorar. Y eso hacemos. El lunes de la semana pasada, antes del tema de los alcaldes locales, ya lo dijo Iván, nosotros emitimos la circular 09 que presentaba los resultados de evaluaciones que veníamos presentándole a la administración. Entonces, digamos, si hay un rol, y creo que sea la oportunidad, representante y todos, para contarlo, para aclararlo, para limpiarlo. Cualquier peso, y esto pues parece perogrullo, pero creo que vale la pena decirlo, cualquier peso invertido en prevención genera unos retornos sociales mucho más altos que 8 o 9 años persiguiendo a quien no hizo la tarea porque tomó esta decisión que pasó y probablemente muchas veces no llegando a una solución concreta y sobre todo muchas veces no logrando recuperar los recursos. El problema no es recuperémoslos, es evitemos que se pierdan o por ineficiencias administrativas o por riesgos de corrupción. Totalmente convencidos de la oportunidad de una reforma a Bogotá, de la urgencia, completamente sintonizados, para que vea representante, es un problema de gobernabilidad, no es un problema solamente de costos, de si son 15 sectores o 16, empezamos con 12 si no terminamos, y ahora ya vamos en 15, y de pronto se nos viene el sector víctimas y luego el sector TICS, y luego entonces, pero espere, no, al fin, ¿cómo es que queremos la ciudad y cómo la queremos ordenar? Tenemos información, estamos trabajando con la Secretaría de Gobierno en el tema de localidades que él también les contó. Hay que ordenar, se puede limpiar también, es que la misma reforma del 2006 tiene problemas, por ejemplo, entre planeación y hábitat, en donde ellos mismos son los más interesados en que eso pase, así que cuentan con nuestro apoyo, con nuestra información, vamos a hacerles llegar el concepto, no solamente, insisto, sobre la veeduría, sino con miras a tener la mejor gestión pública en la ciudad. Muchas gracias por el espacio, presidente. A usted, señor veedor, le doy la bienvenida aquí a la doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, personera distrital. Me había hecho aquí una pequeña referencia a nuestros organismos de control en Bogotá, señora personera, que a veces nos da pesar a quienes hemos vivido y conocemos esta ciudad, el trabajo de los organismos de control, que ojalá no siga pasando eso de que gastamos cerca de 300.000 millones de pesos en el presupuesto de los organismos de control y los resultados costo-beneficio no son como realmente quisiéramos en Bogotá. Por ahí le he visto en la televisión. Muy bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora, a toda la mesa directiva. Felicito esta oportunidad, ya había tenido también el encuentro con el señor Procurador General de la Nación buscando unos espacios para ajustar más el decreto ley 1421, pues que a veces, como lo alcancé a escuchar del doctor Torres, presenta unas inconsistencias y unas incongruencias que pues ponen a reñir a la misma administración en el ejercicio de sus funciones. Y respecto a los resultados que podamos presentar los organismos de control, tiene un costo, doctor. Así no seamos políticos, tiene un costo, pero para eso fuimos elegidos a través de la meritocracia, y el reto de todos los personeros en el país es que esa independencia y esa autonomía que tenemos nos permita mostrar resultados serios frente a la ciudadanía. Bueno, ¿usted trajo algún documento, doctora, o algo así? Sí, señor, precisamente me disculpo también por llegar un poco tarde. Estoy trabajando día a día, porque siempre lo he dicho que la intervención del Bronx fue afortunada y ha sido bienvenida, pero un problema histórico como el que ha tenido que afrontar la ciudad, y pues que también quiero aquí aplaudir todo el trabajo que la doctora Olga Lucía ha realizado, no solamente estando y formando estas mesas, unas mesas de trabajo muy importantes, pero
también trabajando en un proyecto de ley en el que queremos que el centro de Bogotá sea una gerencia y que desde esa gerencia se pueda trabajar toda la problemática que se ha suscitado. Precisamente, pues yo he dicho que esa intervención tenemos que sostenerla con constancia y con persistencia. Y desde la personería estamos acompañando unas mesas de trabajo con la institucionalidad y con los ciudadanos del sector de Mártires, de la localidad de Mártires, para empezar a tener puntos concretos a resolver. Y estábamos hablando específicamente con el tema de basuras y una cantidad de situaciones que se presentan, porque también el problema, la problemática social no es solamente del Estado, se funda en el principio de corresponsabilidad, donde los ciudadanos también tenemos unos deberes y unos compromisos, y no solamente achacarle a la institucionalidad por qué no se hace y por qué no hay. Entonces aquí estamos... Pero perdóname, señora persona, es que no estamos hablando de las políticas, sino del contenido del proyecto. No, es que le quería explicar por qué la demora de mi llegada. Bueno, nosotros tenemos específicamente un documento en el que pedimos algunas modificaciones y algunas nuevas figuras jurídicas en este estatuto y a través de la modificación, y me quiero permitir leerlas. La primera de ellas es fortalecer las atribuciones del personero como veedor ciudadano a efectos de darle contenido práctico a su labor de prevención. Para ello se propone facultarla para que recomiende a las autoridades administrativas, llegado el caso, la adopción de las medidas necesarias en procura de la salvaguarda de los derechos inherentes objetos de protección. Para ello se propone la introducción de un numeral más al artículo 100 y la modificación de la redacción del inciso segundo del artículo 104. Si su señoría me lo permite, para explicarlo. El artículo 104 específicamente dice que la personería solamente puede hacer un control posterior, y en eso pues hemos encontrado una controversia. Inclusive esta es una de las situaciones que más me alegra a mí de estar en este recinto, y es la modificación de este estatuto, porque en concordancia, como decía el veedor distrital y lo ha dicho el contralor también, nosotros no podemos esperar a que se presente el detrimento en el tesoro del distrito. Nosotros debemos poder contar con unas acciones preventivas que nos permitan conjurar el detrimento al patrimonio más que tener que investigar. Entonces se nos impone a través de ese artículo 104 una cortapisa en la que solamente podemos entender que podemos hacer un control posterior cuando se ha generado el detrimento y cuando muy seguramente a través de un proceso disciplinario, como nos sucedería a nosotros que somos quienes de manera preferente investigamos a los funcionarios del distrito, en 5 años muy seguramente no se va a tener un resultado concreto. Entonces, esta es una de las mayores modificaciones que nosotros pediríamos se tuvieran en cuenta, y si lo debemos sostener o justificar o argumentar más, lo haremos. Y nosotros, senador, nosotros hemos sido acogidos por la Procuraduría General de la Nación como integrantes de la Casa del Ministerio Público, y en los procesos misionales de la Procuraduría está el de la prevención, y nosotros hemos querido... Un minuto sí más para que pueda terminar esa persona. Una acción preventiva, que es lo que venimos haciendo en estos días y en estos meses con las visitas que hemos realizado a las diferentes localidades a efectos de, pues, de primera mano evitar estas situaciones. No sé si tengo tiempo para seguir explicando las modificaciones. Si no es muy largo, y si no, le ruego el favor que usted pueda sintetizar y nos deje el documento, como se lo hemos pedido a todos, acá en la Secretaría. Voy a dejar el documento, pero quisiera hacer la advertencia de esta, senador. Bien puede. Quisiéramos que se introdujera un artículo en el que se agende el tema de la defensa jurídica del distrito. Las atribuciones con que cuenta la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación respecto de la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación en las actuaciones judiciales de las entidades públicas en procura de la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa se deben hacer extensivas al Distrito Capital. En consecuencia, solicitamos se modifique lo pertinente en la Ley 1444 de 2011 y el Decreto 40
85 del 2011 y se amplíe el alcance de las atribuciones dadas a la mencionada Agencia Nacional de Defensa Jurídica para que en el distrito también exista una dependencia a la que le duela la recuperación de los recursos perdidos, pero también a la que le evite el desgaste y los honorarios o gastos en los que se debe incurrir por estas actividades litigiosas. Y quisiera entonces dejarle los demás articulados que tenemos. Muy bien, y oportunamente la llamaremos, por supuesto, cuando tengamos que elaborar la ponencia con la síntesis de eso. Le quiero decir respecto al último punto, que fue tal vez iniciativa mía cuando inicié hace cerca de 7 u 8 años la investigación, entre otras, incluía el propio Distrito Especial de las demandas y las pretensiones contra el Estado. Ese documento que le sirvió al doctor, hoy Procurador General de la Nación, al doctor Fernando Carrillo, cuando creó el gobierno la Agencia de Defensa del Estado. Hoy son, por esa cañería, son miles de millones de pesos, entre otras. Permítame, ojalá que a usted no le pase, señora Pezonera, señor veedor distrital, lo que está pasando con la Fiscalía General de la Nación, lo que pasa con las fuerzas militares, que por despidos o por detenciones injustas, las demandas contra el Estado son interminables, y todos los días seguramente ustedes ven en los medios de comunicación. No me acuerdo ahorita el dato de la información que me dieron en el distrito, sí, pero me informaron en ese momento que había, no me acuerdo quién, tal vez por un conducto de la Secretaría General, que venían adelantando la defensa del distrito frente a una cantidad de demandas que tiene, y como digo, esos recursos, por ejemplo, en la Nación, sin que alcancen a pagarse las demandas ya debidamente ejecutoriadas, hoy están superando más de 1 billón de pesos, pero sabiendo que se dejan de pagar demandas ya ejecutoriadas por cerca de otro 1 billón de pesos. Si usted ahí mira, por ejemplo, el caso de la Fiscalía General de la Nación, es verdaderamente preocupante, que tiene hoy ya demandas ejecutoriadas que están cerca de 100.000 millones de pesos, pero que las demandas que tiene y las pretensiones están llegando casi a 1 billón de pesos. Y ahí se suman varias cosas. Una de esas, por ejemplo, los despidos injustos, como sucede también en las fuerzas militares, como no hacen las liquidaciones, las detenciones, ¿no?, que le están costando, como sucedió con el señor Hasbun, 6 años y 7 años, y después de los 7 años decir que el señor nada tenía que ver, y entonces eso nos costó a los colombianos más de 5.000 millones de pesos, ¿ya? De tal manera que yo estoy muy de acuerdo. Señor Presidente del Consejo, muy bienvenido, doctor Horacio José Serpa, tiene usted la palabra. Ya. Muchas gracias, presidente, por la amable invitación a esta audiencia pública, que por supuesto es muy importante para nuestra ciudad, para Bogotá, a la autora del proyecto, a la representante Olga Lucía Velázquez, a la doctora Carmen Teresa Castañeda, al señor veedor, en fin, a todas las personas que aquí nos acompañan. Y presidente, usted ahorita decía una palabra que pienso yo es la más importante, y es el del consenso. Qué bueno, presidente, que en esta oportunidad trabajemos conjuntamente. Todos los actores políticos, funcionarios sociales, se involucren en esta modificación al Estatuto Orgánico del 1421. Por supuesto, es importante, doctor Iván, la participación de la Alcaldía Mayor, y el Consejo quiere, presidente, participar activamente de esta formulación de este proyecto. ¿Por qué? Pues porque el Estatuto Orgánico, y se ha dicho en diferentes oportunidades, está viejo, es obsoleto, las realidades son otras. Bogotá, a mitad del
siglo tendrá 10 millones de habitantes y debemos nosotros adecuarnos administrativamente a esas nuevas realidades. Yo no he tenido la oportunidad, porque recibí la invitación ayer, de revisar el documento a fondo, pero sé que se incluyen algunas transformaciones de las autoridades locales. Ya lo hablaban los ediles, lo hablaba el señor subsecretario. Bueno, revisemos el tema de contratación, que hoy en día pues está, ustedes saben, bastante complicado en lo que tiene que ver con la contratación de esas alcaldías locales, la autonomía, la descentralización. Por supuesto, hay que hacer una revisión a fondo de todos estos temas. Se modifican algunos requisitos para ser alcalde local, para ser edil, y ya lo decían algunas de las personas acá presentes. Se crea un departamento administrativo distrital para la inspección, vigilancia y control. Se hacen unas modificaciones en cuanto a los segundos debates de los acuerdos en el Consejo Distrital. Todas esas modificaciones, modificaciones muy valiosas, sí, pero quisiéramos nosotros participar desde el Consejo Presidente muy activamente. Y ahí es donde le quisiera pedir a usted y a la autora, la doctora Olga Lucía Velázquez, que trabajáramos conjuntamente. Yo estoy pensando en crear una comisión accidental del Consejo Distrital para que participe en esta modificación al Estatuto Orgánico de la Ciudad y acompañarlos en todo el proceso. ¿Para qué? Pues para buscar ese consenso que les comentaba hace algunos minutos. Si usted me lo permite, presidente y representante Olga Lucía, la idea es hacer eso. Buscamos o creamos esta misma semana una comisión accidental, ojalá un concejal por cada partido político. Allá hay 12 bancadas, los que quieran participar, y permítanos participar, pues porque nosotros también podemos tener otras perspectivas sobre el funcionamiento del distrito. Esa es la propuesta concreta, señor presidente, y no quiero alargarme porque sé que el tiempo está bastante limitado. Bueno, muy bien, pues al presidente del Consejo, muchísimas gracias, me parece muy bien la iniciativa. Señora secretaria, le voy a rogar que, no sé si el señor presidente del Consejo tenga los dos proyectos. Horacio, yo le contaba hace un rato, cuando es que tú llegaras, lo que tuvimos con un proyecto aquí, la cual yo lo firmé, por supuesto, pero además creo que fueron muchos los aportes que se le hicieron, y tuve, entre otras, con tu copartidaria. Pues no, eso no es un tema, como les decía, porque aquí estoy con otra copartidaria de ustedes. El tema de un estatuto de esta naturaleza no es de color político. Este es un tema, pues, de la ciudad, ¿verdad? De la ciudad, en donde tienen que estar involucrados, pero con realidad absolutamente todos, y buscando que lo que quede plasmado en la ley sea lo que mejor le conviene a la ciudad, no lo que a mí no es una norma hecha tailor-made, no, para el deber o para la personería o para el consejo o los ediles y tal, sino lo que mejor convenga a la buena administración y a la modernización y a la planeación y a la proyección de la ciudad. Entonces, y además hay que recoger un poco de experiencias, mi querido Mariano. Yo tengo muy serias reservas con relación a lo que ha venido siendo el manejo que yo ayudé. Es que yo fui, pues, qué pena tener que hablar aquí en primera persona, pero es que a mí me tocó antes de la constituyente y la post-constituyente, y estuve muchas veces, querida personera, que le estaba diciendo a qué hora, si hay una institución que yo quiero, es el Consejo de Bogotá. Estuve muchas veces allá, lo presidí, fui presidente de varias de sus comisiones, pero ¿no? Sí considero que realmente hay algunas cosas que nos están fallando en materia de la buena gestión, en Bogotá, y eso hay que corregirlo, porque pues nos está haciendo un enorme daño frente a la ciudadanía. La ciudadanía lo que está buscando todos los días es que haya una respuesta real, efectiva, ¿sí?, frente a las preocupaciones. No es porque la gente no quiera pagar impuestos, la gente los paga, lo que pasa es que le da dolor cuando se da cuenta que los servicios, o cuando se da cuenta que se va por la cañería de la corrupción los recursos de nuestros impuestos. De tal manera que me parece muy bien, si no tiene el proyecto, debe rogarle a la señora
a la señora subsecretaria Sonia, que es muy eficiente. Él envía al doctor Horacio José Serpa todo lo que hemos trabajado sobre el 1421 antes y el proyecto de la doctora Olga Lucía, para que de esa manera ustedes puedan tener también a la señora Personera, también al señor Beber, no sé si lo tienen, a todos los que quieran, con mucho gusto, y que nos puedan hacer los aportes, y vamos a hacer seguramente unas mesas de trabajo, Horacio, que ojalá ustedes participen, pues con más ediles, con los alcaldes locales, otra mesa de trabajo con los organismos de control, otra mesa de trabajo con ustedes, y si nosotros logramos, ojalá, yo no soy tan juicioso como ustedes, ¿no? Tengo fama, pero es simplemente la fama, dice que crea fama y échese a dormir, y ojalá que pudiéramos tener en unos 15, 20 días más tardar con todos y poder presentar una ponencia que ya recoja también. Le digo al señor subsecretario, me sugiere, me pareció muy bien su exposición, mi querido subsecretario, pero le voy a rogar en favor que también le transmita al señor alcalde mayor de la ciudad, porque él sabe que quienes estamos hablando conocemos el tema de la ciudad, y necesitamos que el alcalde se involucre más en esto, ¿sí? Le voy a decir por qué, porque yo hice parte de la subcomisión de conformidad con lo establecido en la constituyente del año 91, que nos sacó aquí el padre del doctor Serpa, y nos resulta que nos dio un plazo al Congreso para expedir el Estatuto de Bogotá, y nosotros estábamos trabajándolo, y el gobierno del doctor Jaime Castro metió el análisis para que no lo sacara el Congreso, sino que pasara el término y lo pudiera expedir el gobierno nacional, y por eso es que el 1421 fue expedido mediante un decreto. Entonces, lo que queremos aquí es que el alcalde esté más involucrado, no para que después, cuando este proyecto llegue al Senado de la República, quede, como ha sucedido en varias oportunidades, durmiendo el sueño de los justos, sino que realmente le demos este salto para que la ciudad no siga tan retrasada, como decía antes, que el 31-33 duró desde el año 1968, ¿no?, hasta la expedición del decreto 1421. Entonces no podemos tener nuestra ciudad, ¿no?, que hoy ha cambiado rotundamente, que necesita tener una administración mucho más ágil, que tenemos que corregir una serie de deficiencias, de falencias que tiene, esperar otros 10 años u otros 5 años para poder hacer esta modificación. De tal manera que podemos hacer esas mesas de trabajo. Yo estoy listo y vamos a programarlas, querido presidente. Entonces espero que usted nos llame, y le voy a rogar a la secretaria, por favor, que le manden toda esa documentación aquí al doctor Serpa, para que él la pueda socializar allá con los demás concejales, lo propio Mariano, aquí están, y los señor Bodor también, todos los que quieran, con mucho gusto, porque lo que nos interesa es el consenso y poder sacar esto a la mayor brevedad. Yo le agradezco mucho aquí a la autora de este proyecto, por supuesto, como digo, ya habíamos trabajado mucho en otro, pero no importa, lo mejor es sacar esto, pero oyéndolos a todos. Les agradezco mucho. Yo tengo ahora otra audiencia que presidir aquí sobre un tema también de señora Personera y señor Beber, un tema que les interesa a usted y a usted también, doctor Serpa, que es sobre un proyecto de ley sobre los discapacitados. Vamos a tener ahorita también la siguiente audiencia. Aquí no dicen que el Congreso no trabaja, pero yo aquí estamos permanentemente. Ya los funcionarios de aquí, cuando yo me vaya a la presidencia, me van a agradecer que yo me vaya. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, y los que tengan sus documentos, por favor, dejarlos radicados en la Secretaría. Así se hará, señor presidente, y se les recuerda a los intervinientes que sus ponencias serán publicadas en la página de la comisión. Siendo las 10:24 de la mañana, se da por terminada la audiencia pública.